Bueno, gracias. Seguimos. Bueno, Daniela Rodríguez, integrante del grupo de SPA, sistemas como Belén, Manuel, Diego, nos va a presentar una charla con una estimación, predicción de distintas alternativas o posibilidades de crecimiento del stock de una manera más biológica, agronómica, que acompañe de alguna manera o enriquezca lo que presentó Rafael. Bueno, primero voy a empezar mostrando la evolución del uso del suelo en el Uruguay y algunos indicadores generales de la ganadería, para después con estos datos sí entrar en algunos posibles escenarios para aumentar la productividad y acelerar los procesos con diferentes tecnologías. Bueno, acá, no sé, ¿se ven los números? Es desde el 2000 al 2020 cómo ha variado las diferentes producciones, los diferentes usos del suelo en el Uruguay. Tenemos las pasturas mejoradas, que han aumentado un 12% en estos últimos 20 años, que básicamente está explicado más por el aumento de los forrajes anuales, que aumentaron casi 200.000 hectáreas al 2020, ¿no? Después, en cuanto a la agricultura, bueno, hubo un aumento bastante grande de 300.000 a 1.100.000 hectáreas. Y la forestación también pasó lo mismo, de 600 a 1.100.000 hectáreas. Y lo que para estas cuentas de uso, básicamente para llegar a determinar cuánto sería la superficie de pastoreo disponible que tendríamos hoy sacando estos usos. Hoy, para el uso de pastoreo quedarían libres unas 14 millones de hectáreas aproximadamente. En cuanto a la variación que hubo de stock en estos últimos 20 años, hubo un aumento en la variación del stock de bovinos en un 14%. Hoy estamos cerca de los 11.800.000 y partimos en el 2000 en el torno de los 10 millones. Y los ovinos sí tuvo una reducción muy importante en su stock, estando actualmente cerca de los 6 millones de ovinos. En cuanto al porcentaje del destete, en estos últimos 10 años se ha habido que ha aumentado un poquito el porcentaje de destete, pasando de los 63 promedio a 66%, y la tasa de extracción de los bovinos también aumentó un puntito ahí en estos últimos 10 años a 19 con respecto a los 18 que estaban desde el 2000 al 2010. En cuanto a la carga en unidades ganaderas por hectárea, bueno, no sé cómo hacer para sacar la leyenda que quedó en este. Las unidades ganaderas totales no ha tenido mucha variación, sino que fluctúa cerca del 0,7 unidades ganaderas por hectárea. Y con respecto a los últimos 5 años, el stock está compuesto por en vacas de cría en torno a los 4.300.000 y una faena entre 2.300.000 animales,
y el stock el próximo a los 12 millones. Bueno, con estos números es más bien introductorio para poder analizar los distintos escenarios que voy a mostrar ahora, donde el objetivo era acelerar los procesos de producción para tratar de aumentar la faena de estos 2.200.000, a ver qué es lo que se esperaría y cuáles tendrían que ser los parámetros para que se dé ese aumento en la faena. No sé, Santiago, acá cómo hacerla para aumentar esta, que quede... Está entera. Sí. Está, perdón. Bueno, para aumentar la capacidad de extracción, según la intensidad de la ganadería, pusimos posibles escenarios donde variamos el porcentaje de destete, maximizamos la faena, o maximizamos el engorde a corral, o variamos la terminación del novillo entre pasto y corral. No está acá. Pusimos 5 escenarios. El actual sería lo que está ocurriendo hoy, que estamos con un stock de 11.800.000, con un porcentaje de destete próximos a los 66%, y donde se está faenando aproximadamente 2.100.000, 2.200.000. Ese sería el panorama actual que está ocurriendo hoy en el Uruguay. El otro escenario que planteamos fue una proyección optimista, donde dijimos, bueno, vamos a aumentar el porcentaje de destete a 70%, manteniendo las vacas de cría, que más o menos es lo que está lo que tiene el Uruguay, 4.300, 4.200. Entonces, manteniendo las vacas de cría, aumentamos el porcentaje de destete y dijimos, vamos a aumentar la cantidad para acelerar el proceso, para hacerlo diferente a lo que está hoy, vamos a aumentar el porcentaje de destete y aumentar la cantidad de novillos que salen gordo desde corral. Pasamos a que desde corral lleguen a casi 500.000 animales. Logrando ese porcentaje de destete, esa cantidad de animales a corral, logramos aumentar la faena a 2.300.000, lo que sería variar el porcentaje de extracción en cabezas a casi un 20%. La otra opción fue decir, bueno, la mitad de los animales de novillos van a salir terminados a corral y la otra mitad a pasto. Manteniendo el mismo porcentaje de destete, van a salir cerca de unos 700.000 animales de corral. Llegamos a una faena de 2.400.000 animales, lo que sería una tasa de extracción de un 20%. El otro escenario fue decir, bueno, vamos a maximizar el corral, que el 90% de los animales salgan gordos desde el corral. Para esto es necesario aumentar el porcentaje de destete, porque si no, no se logra sostener la faena. Con eso nos lleva a un aumento del total de bovinos, que nos pasamos de los 12 millones. Ya nos vamos a casi 13 millones de un stock bovino que necesitaríamos para lograr que el 90% de los novillos faenados salgan del corral
y así llegar a una faena de 3 millones de animales, que sería un 24% de extracción en cabezas. Y la otra opción fue decir, bueno, vamos a maximizar la capacidad de faena. Si la capacidad de faena en el Uruguay anda en 3 millones 500.000, ¿qué más se puede hacer? Entonces supusimos un porcentaje de destete de 80% y que también el 90% de los animales salgan gordos del corral, y aumentamos las vacas de cría a 4.800.000. Con esto logramos cerca de un stock. El Uruguay tendría que estar en un stock casi de 13.800.000 vacunos para poder lograr esto y así lograr una faena de 3.300.000 animales. El inconveniente de esto es el área que necesitamos. La limitante física que tenemos para desarrollar esto, aparte de aumentar el porcentaje de destete a 80%, la otra limitante que tenemos es la superficie del Uruguay. Tenemos una superficie de pastoreo que anda en torno, disponible de pastoreo, en torno a las 13.900.000 y cuando queremos maximizar la capacidad de faena, no nos da el área disponible del Uruguay para poder llegar a maximizar la capacidad de faena. Nos estarían faltando cerca de 600.000 hectáreas, de las cuales... sí, del Uruguay ganadero. Sí, sí. La superficie de pastoreo. La superficie de pastoreo que pongo acá es solo la superficie de pastoreo vinculada a la ganadería. Entonces nos estarían faltando cerca de 600.000 hectáreas que se las tendría que ceder la agricultura para poder lograr la máxima capacidad de faena en el Uruguay. Entonces, como conclusión, para poder aumentar la tasa de extracción, acá quedan graficados los distintos escenarios. El primero es el actual, donde se ve en la barra alta es la evolución del stock, la barra baja anaranjada es la evolución de la faena y la línea es el porcentaje de destete, cómo tendría que variar. Como conclusiones, para poder aumentar la extracción, la manera que hay es acelerar el proceso de producción. Los procesos de producción, para poder aumentar el proceso, hay que aumentar la calidad de la dieta. Para poder aumentar la calidad de la dieta tenemos que ofrecerles mejor alimento, ya sea de mejores pasturas o engorde a corral, suplementaciones que corrijan las deficiencias que está teniendo el campo natural para poder lograr la aceleración del proceso. Pero a su vez no solo es necesario acelerar el proceso, porque si no hay un aumento en el destete es imposible de sostener el stock. O sea que la aceleración del proceso productivo va a ir siempre, tiene que ir siempre acompañado del aumento del stock para poder sostener, del aumento del destete para poder sostener el stock. Y bueno, eso fue todo. Lo que pasa es, no, yo no lo hice, pero el tema es que ahí íbamos ajustados con el tema de la superficie de pastoreo que vos necesitabas, ¿cuál era el requerimiento de superficie de pastoreo para la cría? Sí.
Sí, la suplementación es una vía para acelerar, pero no la analizamos en esto analizamos estas 5 opciones para ver cómo tendría que evolucionar y cuáles serían las posibilidades que habría y si se podría lograr. Más bien, eso fue la idea, tratar de ver si se puede lograr acelerar tanto los procesos de producción. No. No. No, se puso todo sobre cómo variaba el stock sin tener en cuenta el peso de faena y el peso de la vaca. No, lo más, capaz que más la opción 2 es como que la opción más cerca para poder llegar, medio que ahora es la opción 2. Igual la opción 2 hay que aumentar un 70% del destete, que es una cosa que viene hace años estancada el porcentaje de destete y por más que en estos últimos años ha aumentado al 66%. Exacto. Parece ser lo que está más a mano es la opción 2. Bueno, muchas gracias, Daniela. O sea, para complementar un poquito, el tema fue tomar cómo está la ganadería. El hoy, que decía esa Daniela, es el promedio de los últimos 5 años. ¿Cómo estamos? Venimos con una faena de 2.100.000, 2.200.000, porque si decimos hoy, y tal vez llegamos a 2.450, como si hoy estamos lejos. Pero promedio 5 años, tomar los sistemas, dijimos 2.100.000, 2.200.000, parte del hoy. Un optimista mejorado, ya pasar de 68-70% de destete, si lo lográramos, sería muy, ojalá que más que bienvenido, pero no muy esperable, vamos a decir, de acuerdo a cómo nos hemos comportado como Uruguay en el indicador, ¿no? Pero sí, tal vez mucho más probable aumentar el ganado a corral, que es más rápido, es más una decisión más rápida que todo el trabajo de la cría, donde sabemos que todo el esfuerzo de mano de obra, el conocimiento del proceso, los incrementos son mucho más lentos. En la medida que las condiciones económicas se dieran para el negocio en forma favorable, ¿no? Si el novillo del año que viene, gordo, valiera entre 4.50 y 5, ¿no? La probabilidad de un incremento de un 20 o 30% de los corrales es rápida, es una decisión rápida, ¿tá? Sin embargo, subir esos porcentajes de son más difíciles. Entonces, esta idea fue un poco, y después simular otras cosas, decir, bueno, si querés maximizar la capacidad de faena, serán 3 millones y pico, o si mete corrales 3 millones, y siempre respetar cuál es la condición, sí, que hay que respetar, es el área ganadera. O sea, hay un área que ya existe que no la puede sobrepasar, por más que uno quiera, ¿no? Entonces ahí lo que surge, muy bien que decía Daniela, digo, bueno, ¿se puede llegar a 3 millones de faena biológicamente y por los recursos? Sí, perfectamente. Los recursos de ganadería van a ser limitantes, pero de alguna manera recursos agrícolas de suelo deberían de pasar hacia ganadería para producción de grano, producción de alimentos para transformar en carne. Puede ocurrir, y bueno, va a depender del precio del grano y del precio de la carne, ¿no? Si el precio del grano está demasiado elevado, la soja no va a ir. Pero por ahí el precio de la carne está mejor en forma relativa con la soja y se da, ¿no? Lo que es cierto que si eso se diera, se necesitan en el orden de 500 a 600.000 hectáreas agrícolas, ¿tá? Para producir granos, para llegar a 3 millones y algo de faena, ¿tá? La impresión que tengo, que usted preguntaba, Martín, es que yo creo que se va a ir dando la velocidad de crecimiento de la ganadería, dado todo esto que escuchamos de Rafael y lo que se percibe.
en general, ¿no? Creo que está todo, las probabilidades son altísimas de que ese crecimiento se vaya dando. Y el crecimiento más rápido es la aceleración por la calidad de la dieta, verdeo o corral. Y de ellos el más rápido es el corral. Y bueno, es el precio del producto lo que va a tirar eso y va a decir, si suponemos eso de que tenemos las buenas perspectivas, que el producto se va a mantener o seguir, o que en forma de relaciones de intercambio del precio de la carne con respecto a otras cosas sean favorables, la tendencia va a ser a acelerarse el ciclo, primero, o sea, la ganancia diaria y la faena. Después se verá lo que tú preguntabas, Álvaro, con qué tipo de vaca y qué tipo de carcasa al final, si esa aceleración va a hacer bajar el peso de carcasa o no, que también es un precio o una condición de la industria de precio y tipo de carcasa. En la medida que el negocio da y los corrales se arman, si hay que producir de 250 kilos la carcasa se produce, y si de 280, en la medida que el negocio lo pague, ¿no? Entonces creo que esto era un ejercicio, ¿no? Para decir desde el hoy, que el hoy es el promedio de estos años, hasta un incremento suave del porcentaje de destete, que es lo que va a hacer disponer de individuos para engordar, y de la aceleración del ciclo, cuál sería el techo en la medida que se quisiera maximizar faena o recursos, ¿no? Y bueno, el mercado lo irá diciendo por parte. Sí, Esa carga de 13.800.000 animales en todo el momento, ¿qué transformaciones la producción necesita? Claro, pero en ese momento, hoy usted tiene, por decir, 12 millones de cabezas, y supongamos 300 y pico de mil, 300 a corral. Ahí tal vez usted esté con 13, en la declaración jurada va a decir 13.200.000, pero tal vez hay 1,5 millones de ganado que está a corral, ¿no? O sea, es carga en dicose, pero no es carga, no son animales caminando comiendo pasto. Sí. Eso era lo que tenía que... Sí. Era eso lo que tenía que decir, ¿no, Álvaro? Sí. Bueno, muchas gracias a todos hasta ahora, y hacemos paz, hacemos un almuerzo y retomamos a las 14. ¿Ah?